Hola estudiantes, bienvenidos nuevamente a mi clase. Soy la profe Ferrero y acá les dejo la clase del trabajo práctico número 2 de nuestra asignatura, enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Ya explicaré por qué este subtítulo, biología y epidemiología. Repasemos entonces los contenidos del trabajo práctico. Son la enfermedad de Chagas y los insectos, dentro de ellos los hemípteros, y los métodos de diagnóstico. Estos dos temas los desarrollaremos en la clase y los métodos diagnósticos inmunobiológicos, indirectos o serológicos, como la hemaglutinación indirecta y el test de inmunofluorescencia, los tienen disponibles en el bloque del aula virtual. Acá vamos a poner en marcha, a desarrollar el paradigma de estudio propuesto en la clase pasada, ¿sí? Desde la definición, llegando hasta el diagnóstico. Esto no es un catálogo de temas, ¿sí? Esto tiene un porqué y tiene un sentido. Vamos desde lo biológico hacia lo patológico. Entonces no es una nómina, sino que tiene un hilo conductor. En esta primera parte vamos a ver la biología y la epidemiología de la enfermedad de Chagas, por eso el subtítulo de la placa inicial, y en una segunda clase veremos la patología y la prevención. Si tenemos que dar una definición de la enfermedad de Chagas, es compleja, es extensa, por lo compleja y extensa que es la enfermedad. Entonces podemos dar conceptos generales desde distintos enfoques. Desde lo biológico, la enfermedad de Chagas es una infección hemohistoparasitaria sistémica crónica transmitida por vectores, que son insectos triatominos, y causada por el parásito Trypanosoma cruzi, un protozoario flagelado. Desde lo epidemiológico podemos decir que es endémica en 21 países de América Latina, aunque las migraciones de personas infectadas pueden llevarla a países no endémicos de América y del mundo. Es considerada una enfermedad desatendida por la Organización Mundial de la Salud, con una firme vinculación con aspectos socioeconómico-culturales deficitarios. Y desde lo patológico, se caracteriza en el humano por lesiones irreversibles en el músculo cardíaco, cardiopatía chagásica, a nivel digestivo, dando megavísceras de esófago y colon, y a nivel del sistema nervioso central. Como verán, es extenso, como dije, como extensa es la enfermedad. No podemos avanzar sin dar un par de palabras sobre dos personalidades importantes en el descubrimiento de la enfermedad de Chagas, ¿sí? El primero, que por él lleva su nombre la enfermedad, Carlos Chagas, la descubrió en 1909 mientras estudiaba un brote de paludismo en Brasil. Y Salvador Massa, investigador argentino, hizo contribuciones sobre la clínica y la anatomía patológica de la etapa aguda. Fueron tan importantes sus aportes que también se llama la enfermedad de Chagas-Massa. En cuanto a Chagas, representa un hito en la investigación, ya que hizo un cuádruple descubrimiento sobre la enfermedad que lleva su nombre. Descubrió su agente etiológico, el Trypanosoma cruzi, su vector, el Triatom infestans, los reservorios, animales domésticos y salvajes, y la patología y la clínica relacionada a la cardiopatía. Y estos hoy representan los 4 pilares en el estudio de la enfermedad de Chagas. Entrando ya a la biología, ya dijimos, el agente etiológico es el Trypanosoma cruzi. En su taxonomía podemos ver toda su clasificación. De todo esto, ¿en qué tenemos que detenernos? Si yo preguntara cuál es la clasificación taxonómica del Trypanosoma cruzi, diría, es un protozoo, mastigofora, de la familia Trypanosomatidae, Trypanosoma cruzi, es decir, género y especie. Y aunque uno hable de el Trypanosoma cruzi, es importante aclarar que no es un único parásito, ¿sí? Hay una serie de variaciones genéticas, que llamados linajes o unidades discretas de tipificación, que se las denominó desde TC1 a TC6, ¿sí? Trypanosoma cruzi 1 a 6, con distinta distribución geográfica y con distintas características en su capacidad de producir daño. Sí, en América del Sur, sobre todo en Argentina y Brasil, predominan TC1 y TC2, TC1 asociado, por ejemplo, a infecciones asintomáticas y TC2 asociado a infecciones crónicas.
El parásito tiene distintos estadios evolutivos, que son estos esquemáticamente. Esta forma más redondeada se llama mastigote, esta forma alargada y fina se llama epimastigote y esta forma más incurvada se llama tripomastigote sanguíneo o circulante. Términos nuevos, ¿sí? Si recuerdan de la clase anterior, hablábamos que los protozoarios en general evolucionaban por dos estadios evolutivos, trofozoito y quiste. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es el quiste? Pues bien, el Trypanosoma cruzi no tiene quistes. Todos estos estadios evolutivos son trofozoitos. Entonces, podríamos decir que el epimastigote es un trofozoito del Trypanosoma cruzi, igual el tripomastigote, igual el amastigote. ¿Qué caracteriza a las tres formas evolutivas? Los tres tienen un núcleo central y los tres tienen otra estructura, ¿sí?, más densa, se la ve más oscura, que se llama kinetonúcleo, y dos de ellos tienen flagelo. ¿Qué estadio evolutivo podemos ver en sangre periférica, en un frotis de sangre periférica de un individuo infectado? Se puede ver este estadio evolutivo, ¿sí?, que se distingue bien, se diferencia del resto de las formas sanguíneas, de las células sanguíneas, a menor aumento, a mayor aumento, mide 20 micras, es decir, más del doble de un hematíe, y este es el tripomastigote circulante o sanguíneo. Si tuviéramos que hacer un dibujo, dibujaríamos algo así, que ya lo vamos a describir. ¿Qué estadio evolutivo es este? ¿Dónde está el parásito?, podríamos preguntarnos. Si lo describimos, esto es una célula mononuclear, es un macrófago, vemos células adyacentes y vemos la diferencia entre estas células y estas. Esta tiene en su citoplasma muchas inclusiones. Cada una de esas inclusiones es un parásito bajo la forma de amastigote. Es decir, los amastigotes son intracelulares de células del sistema retículo endotelial, adentro del macrófago, o intracelulares en fibras musculares formando lo que se llaman nido de amastigotes, ¿sí? Ambas estructuras también se las llaman pseudoquistes. Estas estructuras no son de ningún paciente, esta no es un corte histológico de un paciente, sino que son cortes histológicos de animales de laboratorio, fruto de una infección experimental. El otro estadio evolutivo es el epimastigote, que lo podemos encontrar libre en el tubo digestivo del vector, ya vamos a ver el ciclo, o formando rosetas de cultivo. Si se hace un hemocultivo de sangre de paciente infectado, en el laboratorio, en el cultivo, se desarrollan los epimastigotes teniendo esta conformación. Si hiciéramos un dibujo, lo haríamos así. Entonces, haciendo una comparación morfológica entre tripomastigote y epimastigote, acá con estos dibujos podemos ver que, ¿qué tienen en común? Ambas estructuras tienen núcleo central. Ambas formas tienen flagelo libre de la porción anterior, ¿sí? Esta es la porción anterior del parásito, esta es la porción posterior, teniendo como referencia siempre el núcleo central. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La posición del kinetonúcleo. En el tripomastigote el kinetonúcleo es posterior al núcleo y en el epimastigote el kinetonúcleo es anterior al núcleo. Dentro del kinetonúcleo existen dos estructuras que se llaman corpúsculo parabasal y bleferoplasto. El bleferoplasto es el lugar de donde nacen los flagelos. Todos los flagelados tienen bleferoplasto. En este caso del bleferoplasto, en lugar de nacer un flagelo libre y que salga por acá, lo que nace es una membrana que se mantiene unida a la membrana del parásito y emerge como flagelo libre en la parte anterior. Entonces, el largo de esa membrana depende de cuán distante esté el bleferoplasto de la porción anterior. Por lo tanto, en el tripomastigote el bleferoplasto está posterior al núcleo, entonces determina que la membrana ondulante sea más larga. Mientras que en el epimastigote ese bleferoplasto está anterior al núcleo, por lo tanto la membrana debe recorrer una menor distancia para emerger, por lo tanto es más corta, ¿sí? Esta es la porción anterior, esta es la porción posterior.
Entonces, si esta es la parte de adelante de la célula, de este parásito, el parásito se mueve hacia este lado, ¿sí? Y acá lo podemos ver como el parásito se mueve para el lado del flagelo. Bien. Estas evoluciones, estos estadios evolutivos van pasando o van precisamente evolucionando a lo largo de lo que llamamos el ciclo biológico, que en este caso es indirecto, pues se completa en dos hospedadores, y esos hospedadores son el hospedador invertebrado, el vector biológico, Triatoma infesta novinchuca, y los hospedadores vertebrados, el humano y los reservorios domésticos y selváticos. Y acá en los reservorios hay que hacer una aclaración, son todos aquellos animales donde el parásito se conserva y se reproduce, y hay una excepción. Las aves no son reservorios del Trypanosoma cruzi. Se dice que las aves son refractarias a la infección. Ahora fíjense estos dos términos, vertebrados e invertebrados. Yo puedo preguntar, ¿cuál es el definitivo e intermediario? Pues bien, en este ciclo biológico no existen estos hospedadores, no los podemos identificar o definir porque, como el parásito no realiza reproducción sexual en ningún hospedador, no se puede identificar el hospedador definitivo. Los conceptos de hospedadores definitivos e intermediarios se aplican solamente a aquellos protozoarios que realizan los dos tipos de reproducciones, sexuales y asexuales, dentro del ciclo indirecto. Entonces, en el ciclo del Trypanosoma cruzi hablamos de invertebrados y vertebrados. Esquemáticamente, hay muchas formas de plantear un ciclo biológico. Este me pareció bastante ilustrativo. Primero, porque están bien identificados los dos hospedadores que intervienen. Y acá está bien dibujado el proceso por el cual se infecta el humano, ¿sí? El triatoma viene a alimentarse de sangre, es decir, hace su repaso sanguíneo y con sus deyecciones deposita sobre la piel al parásito bajo la forma de tripomastigote metacíclico infectante. Este estadio evolutivo no tiene la capacidad de penetrar activamente la piel. El parásito entrará a través de la piel por el orificio que deja la trompa del artrópodo al picar o por lesiones producidas por el rascado. Por esas formas entra el parásito a la piel e invade las células mononucleares de la piel, que son las células de Langerhans, y ahí adentro se transforma en amastigote y empieza a reproducirse por una reproducción asexuada, división binaria, hasta que esas células estallan y dejan en libertad los tripomastigotes circulantes. Estos ciclos se repiten en esas células adyacentes a la piel, se multiplica y quedan acantonados por un tiempo ahí los parásitos, mientras los otros, los circulantes, empiezan a diseminarse por el organismo para llegar a distintos tejidos donde se anidan. Si en este paso por la sangre se acerca otro vector a alimentarse y encuentra en la sangre los tripomastigotes circulantes, estos pasan al tubo digestivo del vector. En una primera etapa se transforman en un estadio evolutivo fugaz que dura muy poco tiempo, que se llama esferomastigote, y ya en la primera porción del tubo digestivo del vector se transforman en epimastigotes libres y adherentes a la pared del intestino. Los epimastigotes que están libres en la luz intestinal se dividen por división binaria y van a ir llegando hacia la ampolla rectal, donde por un proceso de metaciclogénesis se vuelven a transformar en tripomastigotes metacíclicos infectantes. Los esquemas son útiles para marcar dentro del esquema tres conceptos importantes. Podemos marcar el mecanismo de infección, es decir, cómo se infecta el ser humano, cómo llega el parásito, es decir, a través del vector. Podemos marcar la vía, es decir, la piel, acá está representada la piel del humano, y podemos marcar el elemento infectante, es decir, cuál es el estadio evolutivo del parásito que infecta al hospedador. Entonces, ¿cómo se puede adquirir la enfermedad de Chagas? A través de los mecanismos de infección a los cuales les corresponde una vía y un elemento infectante. ¿Cuáles son los mecanismos de infección de la enfermedad de Chagas? Todos estos, ¿sí? El mecanismo
vectorial, que es contaminativo por deyecciones. Esta es la forma en que la vinchuca infecta al hombre, ¿sí? Ese mecanismo se llama por vector o vectorial. A este mecanismo le corresponde la vía cutáneo-mucosa y el elemento infectante es el tripomastigote metacíclico infectante. Otro mecanismo es el vertical, es decir, de madre a hijo. Le corresponde la vía transplacentaria y el elemento infectante es el tripomastigote circulante. El mecanismo transfusional le corresponde la misma vía y es el tripomastigote circulante el elemento infectante. El trasplante de órgano es también por la misma vía y el elemento infectante en este caso son los amastigotes tisulares, ¿sí? Los que están en los tejidos trasplantados o a trasplantar. Y existen dos formas accidentales de adquirir el Chagas: la ingesta accidental, donde la vía es digestiva y el elemento infectante, el tripomastigote metacíclico infectante, y los que tienen que ver con accidentes laborales, accidentes de laboratorio o quirófano, que puede ser cutáneo-mucosa y según qué actividad se haga puede ser el epimastigote de cultivo o el tripomastigote circulante. En definitiva, los 4 mecanismos más importantes son estos 4 primeros, son los principales mecanismos de infección. Una aclaración o un aporte cortito sobre la transmisión accidental oral. El triatoma en ciertas plantas tropicales anida entre sus hojas, entre sus frutos, y existen ciertas plantas tropicales de las cuales se obtienen jugos. Por ejemplo, este es el açaí, típico de Brasil, donde dentro de los frutos puede haber vinchucas y esto se tritura todo junto para producir frutos y junto con los frutos, para producir jugos, y junto con los frutos se tritura la vinchuca. Si la vinchuca tiene tripomastigotes metacíclicos infectantes, esos parásitos van a parar al jugo. Lo mismo, por ejemplo, con la caña de azúcar. Entonces, esos tripomastigotes metacíclicos infectantes en los jugos, el aporte de un grupo de investigadores fue que descubrieron que en la superficie tiene una glicoproteína, la GP82, que es altamente resistente a la proteólisis ácida. Le permite unirse y atravesar la capa de mucina, y también esa glicoproteína le permite la adhesión e invasión de las células del epitelio gástrico por un mecanismo mediado por calcio. Entonces, de esa forma, el tripomastigote metacíclico infectante invade, ingresa, llega a la circulación y comienza el proceso de infección. En cuanto al artrópodo vector, ¿cómo lo clasificamos? La vinchuca es un artrópodo, insecto, hemimetábolo, es decir, metamorfosis incompleta, paurometábolo, hemíptero de la familia Reduvidae, Triatoma infestans, ¿sí? ¿Qué características generales tienen los hemípteros? Hemíptera quiere decir hemi, mitad, tera, ala. Esto es, el primer par de alas presenta la mitad basal más endurecida que la mitad distal. A este tipo de alas se las llama hemiélitros. Cuando están en reposo protegen al segundo par, que es membranoso. Dentro de los hemípteros son 2 las familias importantes: la familia Reduvidae, que incluye a las vinchucas, y la familia Cimicidae, que incluye a las chinches de camas, que no tienen importancia médica desde el punto de la transmisión de enfermedades, sino más bien pueden constituirse en plagas y sobre todo producir severos cuadros alérgicos. Los hemípteros también son llamadas chinches y poseen diferencias en sus trompas o aparatos bucales según sus hábitos alimentarios, según sean hematófagos, fitófagos o predatores. Los fitófagos, que se alimentan de jugos vegetales, se caracterizan por tener una trompa larga, más larga que el cuerpo, delgada y formada por 4 segmentos. Los predatores, que se alimentan de molinfas de otros artrópodos, tienen una trompa corta, del mismo largo que la cabeza, formada por 3 segmentos, pero incurvada en forma de hoz. Y los hematófagos, que se alimentan de sangre, tienen también una trompa corta, formada por 3 segmentos, del largo de la cabeza, pero es recta. Y eso lo diferencia de los predatores, ¿sí? Trompa recta, trompa en forma de hoz. A nosotros nos interesan precisamente los hematófagos. Dentro de ellos, el vector, el Triatoma infestans.
Como dijimos, es un hemimetábolos, por lo tanto evoluciona desde los huevos, pasando en este caso por 5 estadios ninfales hasta convertirse en adultos. Los huevos se incuban entre 10 y 40 días, ponen un promedio de 200 huevos. La evolución desde el primer estadio ninfal al adulto demora más o menos 5 a 6 meses y el adulto puede vivir 15 meses. Acá es para demostrarles cómo el triatoma en reposo esconde la trompa debajo de la cabeza y cuando se va a alimentar la extiende a esa trompa. Fíjense cómo acá en esta foto se puede ver, esa es la cabeza en reposo, la trompa en reposo escondida debajo de la cabeza en forma prácticamente paralela a la cabeza. Pero el triatoma infesta no es el único vector de la enfermedad de Chagas en América. Hay múltiples géneros y especies de vectores de la enfermedad de Chagas con distinta distribución geográfica por toda América Latina. Habíamos dicho desde la epidemiología que es endémica en 21 países de América Latina y que la OMS la considera una enfermedad desatendida con una firme vinculación con la pobreza. ¿Qué condiciones debe darse en una región para que exista el Chagas? Para analizar si esto es posible existen dos conceptos fundamentales, la tríade ecológica y la fórmula de Boyd de enfermedad metaxénica. Entonces, la tríade ecológica nos dice que para que exista el Chagas en una región tiene que estar el agente etiológico, el ambiente adecuado y el huésped susceptible. Esta es una tríade ecológica general para toda enfermedad transmisible, para toda enfermedad infecciosa. ¿Cómo se aplicaría esta tríade ecológica para la enfermedad de Chagas? El agente etiológico sería el Trypanosoma cruzi y en el ambiente son las condiciones ambientales favorables para que viva el vector, o sea que el vector está incluido en el ambiente y el huésped susceptible está representado fundamentalmente por las poblaciones rurales vulnerables. Y la aplicación de la fórmula de Boyd, que la fórmula de Boyd define a la enfermedad metaxénica, que es toda enfermedad transmitida por vector, y para que exista esa enfermedad en una determinada región, tiene que estar presente el artrópodo vector, el ambiente favorable, el portador del germen y el individuo susceptible. ¿Cómo sería la aplicación de esta fórmula a la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad metaxénica? Entonces, la fórmula de Boyd para Chagas sería los triatomíneos, la vinchuca, más el ambiente favorable representado por la temperatura anual promedio de 25 grados y la vivienda precaria, ¿sí?, que representa un ambiente favorable para que viva el vector. El portador del germen es el humano chagásico y los reservorios domésticos y selváticos, y el individuo susceptible es la población rural vulnerable. Entonces, ¿cuáles serían las regiones endémicas de nuestra provincia? ¿Sí? El área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba determina las áreas endémicas donde existe el vector, que es toda la zona noroeste de nuestra provincia, representada por todos estos departamentos de nuestra provincia de Córdoba. A nivel del país, la epidemiología en la Argentina, los números nos dicen que se estima que en Argentina habría 7.300.000 personas expuestas con distribución predominante en el norte del país. 1.500.000 personas son las afectadas por Chagas en nuestro país. Este número representa el 4% de la población argentina. Para dimensionar cuántas personas son las que tienen Chagas en nuestro país, este número equivale a la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires o a la mitad de la población de la provincia de Córdoba, o equivale a 3 veces la población de la provincia de Neuquén. Esto es para darnos cuenta de la dimensión que tiene la cantidad de infectados en nuestro país. Y de los infectados en nuestro país, más de 300.000 tienen cardiopatía chagásica. Fíjense el impacto que tiene la enfermedad de Chagas en nuestro país. Y a nivel global, el Chagas en el mundo, se estima que 7.600.000 personas tienen Chagas en todo el mundo. Es decir, no solo hay Chagas en los países endémicos de América, sino que
por las migraciones sucedidas desde principios de siglo fundamentalmente, el Chagas se extendió a otros países no endémicos, teniendo ahora Chagas en Canadá, Estados Unidos, Europa, fundamentalmente España, Japón, Australia, conformando lo que hoy se llama la globalización de la endemia, lo que nos da más de 70.000 casos de Chagas en España, más de 300.000 casos de Chagas en Estados Unidos. Entonces, este panorama conforma cambios en el patrón epidemiológico de la enfermedad de Chagas. A principios de siglo el patrón epidemiológico era este: había Chagas solo en Latinoamérica. Una década después ya se vio el cambio en ese patrón epidemiológico, ¿sí? Ya aparecieron países endémicos con transmisión vectorial ocasional, y esto se debió a los cambios climáticos que se sucedieron desde entonces, ¿sí? El Trypanosoma infestan, las vinchucas, extendió su frontera epidemiológica y ahora vive en otras regiones. Y por otro lado, hay países no endémicos con Chagas por transmisiones de orígenes no vectoriales, es decir, por transmisión placentaria, donación de sangre y órganos, ¿sí? Entonces, este cambio en el patrón epidemiológico nos lleva a un cambio en el paradigma de la concepción de la enfermedad de Chagas. No debemos pensar el Chagas solo como una patología rural. ¿Esto qué quiere decir? Que en América Latina, en países de zonas endémicas con transmisión vectorial, en zonas rurales vulnerables, el Chagas rural sigue siendo un problema de salud pública importante, con firme vinculación a la pobreza, y esta es la foto del Chagas que nos representa en América Latina. Sin embargo, en países no endémicos de transmisiones verticales, transfusionales y por trasplantes, existe el Chagas urbano, donde esta es la foto, ¿sí? Por ejemplo, en España, en Madrid. Y en Argentina también en las grandes urbes existe el Chagas urbano por transmisión vertical fundamentalmente. Entonces, cuando uno tiene que pensar en una imagen de Chagas, no quedarnos solo con esta, ¿sí? Estas dos son las imágenes hoy, en el siglo XXI, de la enfermedad de Chagas. Y para concluir, quería dejarles solamente un par de mensajes con respecto a fechas importantes en nuestro país. El último viernes de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Se hacen actividades de difusión respecto a esto. Y hace poquito, el 14 de abril, se celebró el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Hay acciones, hay actividades, pero sigue habiendo Chagas. Gracias por tu atención. Será hasta la próxima.